Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. En este episodio tendrán el gusto de acompañarnos en lo que será nuestro relato número 100. Ya sabrán cuál es. Estamos muy emocionados y tenemos preparado un episodio espeluznante. Así que sin más, los invitamos a escuchar los 4 relatos que preparamos para ustedes, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Mi tío es conductor de autobús de pasajeros. Lleva muchísimos años en esa profesión y es alguien que realmente conoce bien los caminos y los vehículos que forman parte de la flotilla de la compañía. A lo largo de su amplia trayectoria, ha tenido contacto con muchos eventos y experiencias paranormales, aunque sin lugar a duda, la experiencia que más lo ha marcado es la que voy a compartirles. Era de madrugada y mi tío estaba terminando uno de sus viajes, uno más de miles que ha hecho. Salvo porque se trataba de un vehículo que recién habían asignado a esa ruta, no tenía nada de particular y el trayecto no tuvo contratiempos. Una vez que descendieron todos los pasajeros, mi tío se dispuso a hacer la verificación de la unidad, cerrarla y procedió a retirarse al camarote. Para quienes no sepan, la mayoría de los autobuses de pasajeros cuentan con un camarote en la parte inferior que muchos conductores usan para descansar. La palabra es elegante, camarote, ya que se trata de un espacio en donde apenas cabe una persona. Sea como sea, mi tío estaba agotado por el viaje y necesitaba descansar. Ya instalado en el camarote, con la unidad asegurada y estacionada, no pasó mucho tiempo antes de que mi tío cayera rendido de sueño. Al cabo de un rato, lo despertaron ruidos que venían del interior del autobús, como si estuviera ocupado por algunas personas. Siendo el responsable de la unidad, salió del camarote y se encargó de revisarla nuevamente, pero no había nadie. A pesar de no haber visto a ningún individuo dentro de la unidad o en los alrededores, mi tío estaba seguro de que había escuchado el mismo ruido y ya lo tenía bien identificado. Sonaba al bullicio normal de los pasajeros que están a bordo de un autobús. Culpando un poco al cansancio ya que quizá estaba medio dormido, mi tío volvió al camarote y nuevamente intentó descansar. No pasó mucho tiempo antes de que nuevamente despertara a causa de unos ruidos extraños, solo que en esta ocasión no eran de un bullicio normal, eran más como de desesperación y miedo, como de gente que está sufriendo. Mi tío intentaba salir del camarote, pero no le era posible. Parecía como que algo tenía atascada la puerta, o alguien. Los ruidos se hacían más intensos, y a pesar de que él hacía grandes esfuerzos por salir, el reducido espacio no le permitía usar toda la fuerza de su cuerpo como él habría querido. Finalmente, los ruidos se detuvieron, al mismo tiempo que él pudo salir del camarote. Nervioso, hizo una nueva revisión a la unidad y a los alrededores, sin encontrar nada ni a nadie. Mi tío ya no quiso descansar y mejor se acercó a las puertas de la terminal para no estar solo en lo que quedaba de madrugada. Una vez que salió el sol, llegaron de otras rutas algunos de sus compañeros y tuvieron algunos minutos para conversar. Él contó la historia tal como le había sucedido y la mayoría no le creyó o pensó que estaba exagerando. Uno de sus amigos, que tenía un contacto con la gente de mantenimiento de la compañía, le pidió que si podían ir a ver la unidad para tomar los números de serie y verificar algo. Necesito verificar algo de tu unidad, creo que ya sé lo que pasó, le dijo su amigo mientras esperaba que lo contactaran de vuelta. Pasados unos minutos, se confirmó la teoría de esta persona. El autobús que manejó en esta ocasión mi tío
Era un autobús rehabilitado. Había estado en un grave accidente en Oaxaca, en donde salió de la carretera y se volcó en una hondonada. Hubo varios fallecidos y heridos, mujeres y niños. Las sospechas de mi tío y su amigo es que lo que escuchó durante la noche, los ruidos extraños, eran justamente originados por las almas de estas personas que habían perdido la vida, que a través de este desafortunado y trágico accidente se encontraban ahora ligados para siempre a esta unidad, al menos hasta que encontraran una forma de descansar en paz. Pertenecer al ejército mexicano tiene riesgos que muchas personas no se imaginan. La violencia que se vive en nuestro país tiene muchas caras y muchas formas. Como efectivo de las Fuerzas Armadas, no puedo revelar algunos datos que son confidenciales, pero sí puedo compartirles algo que me sucedió en una de las comisiones a las que me asignaron. Era el año 2019, el año más violento que ha visto México, y nos habían asignado para custodiar una zona que estaba caliente, en el estado de Tamaulipas. Instalamos un retén y seguimos procedimientos de rutina, como revisión de vehículos, patrullaje de los alrededores, además de que se había asignado un equipo especial de inteligencia para obtener información que permitiera llegar a los responsables. El mayor nos informó que teníamos la consigna del general, que a su vez había sido la solicitud del gobernador del estado, de manejar todo con la mayor discreción posible y con un perfil bajo, para no alertar a los que estaban detrás de todo esto ni a los medios. Todo esto se debía a que días antes habían encontrado los cuerpos de individuos, hombres y mujeres, decapitados a unos 2 kilómetros de donde instalamos el retén. Lamentablemente en México, al escuchar noticias de gente decapitada o hecha pozole, para referirse a quienes son desmembrados y disueltos en ácido, ya no genera escándalo en la gente. ¿Por qué ocultarlo entonces? Pues se trataba de algo diferente. Los cuerpos que encontraron tenían claros signos de tortura, además de que tenían marcas que fueron identificadas como de algún culto satánico. Inteligencia regresó con un reporte de que habían localizado una casa de seguridad a unos 5 kilómetros de donde instalamos el retén. Estaba asegurada con unos 20 elementos bien armados y equipados. También confirmaron que al lugar en cuestión habían llegado en una camioneta pick-up con unas 8 personas encapuchadas y que las habían ingresado a la casa. Esto fue suficiente para que se autorizara la movilización y que nos dieran la orden de preparar todo para proceder con ambas compañías del agrupamiento, que hacíamos un total de 180 efectivos aproximadamente. Después del atardecer, nos desplazamos tácticamente a la ubicación que Inteligencia había reportado. Una de las compañías se aseguró de establecer una línea de contención en el perímetro para evitar que llegaran más elementos del objetivo y para cortar las posibles rutas de escape. Mi compañía quedó como responsable de la captura o neutralización de los objetivos y del rescate de los cautivos. Perímetro asegurado, tratado con cautela. La compañía avanzó y comenzamos a abatir a los elementos del objetivo. Una parte importante de ellos se refugió en el interior de la casa, cosa que anticipamos. Y mientras la mayor parte de la compañía seguía en intercambio de fuego desde el exterior, algunas escuadras comenzamos a ingresar al domicilio por uno de los extremos que ya no estaban asegurados por el objetivo. En un movimiento de pinza, logramos someter a todos los elementos adentro de la casa y notificamos al sargento, que a su vez informó a los oficiales. De los 20 elementos que habían sido identificados por inteligencia, 15 fueron abatidos y 5 fueron puestos bajo custodia. No lográbamos encontrar a los presuntos cautivos y se tuvo que proceder a un interrogatorio. Por interrogatorio creo que se pueden imaginar lo que significa: el uso de cualquier medio y/o herramienta para extraer información. Resultó ser más difícil de lo que esperábamos, pues los hombres que estaban bajo custodia parecían tener más miedo de hablar que a todo lo que les estaban haciendo. Y créanme que no era nada lindo. Tomó más de 2 horas que uno de ellos, después de que prácticamente le destrozaran los pies, finalmente revelara que había una habitación oculta que se encontraba detrás de un librero de grandes dimensiones. Casi como de película, así son muchas de las casas del crimen organizado. El librero tenía un mecanismo que permitía desplazarlo con facilidad y revelaba la entrada a unas escaleras inferiores que descendían a un gran portón de madera donde supuestamente tenían a los cautivos. Me tocó a mí, junto con otras 2 escuadras, bajar hacia la habitación, que desprendía un olor muy intenso, desagradable, y tuvimos que volar la cerradura con un disparo. Lo que reveló el interior de la habitación era realmente aterrador. La iluminación provenía únicamente de una serie de velas encendidas,
todas negras. Objetos y máquinas de tortura por todos lados, cosas con picos y piezas filosas que no tengo idea cómo se llaman o cómo describirlas, pero sacadas de un museo. Imágenes demoníacas en la pared y en el piso. Esparcidos por la habitación, los cadáveres de los cautivos que habíamos identificado, más otros que parecían llevar más días ahí, y de donde provenía el olor putrefacto. Al centro de la habitación, una figura encapuchada nos miraba con las manos extendidas. No podíamos distinguir bien qué tenía en las manos, pero tenía algún tipo de objeto punzocortante. Lo teníamos rodeado y apuntamos con nuestras armas al tiempo que lo instamos a ponerse de rodillas y arrojar los objetos punzocortantes al piso. En un instante, la figura encapuchada lanzó un grito que nos atemorizó a todos, mientras que intentó correr hacia la salida. Abrimos fuego objetivo, pero el encapuchado apenas se tambaleó. Apenas se tambaleó cuando al menos 20 balas lo impactaron, sin contar que con una agilidad sobrehumana logró salir por las escaleras, subirlas y pegar un brinco por la ventana, rompiendo el cristal y huyendo en la oscuridad. En el reporte nos hicieron describirlo como un hombre, pero yo no creo que haya sido un hombre. Los individuos que quedaron en custodia, al seguir el interrogatorio, solo se limitaron a describirlo como el Señor. Como podrán intuir, estos hombres no duraron mucho con vida. Murieron a los pocos días, bajo circunstancias inesperadas. Para mí, eso que vimos ahí se trataba de un demonio, de esos a los que muchas de las sectas del crimen organizado o narcosatánicas les rinden culto y les ofrecen sacrificios. Nosotros, por esa ocasión, logramos lo que el gobernador había solicitado y terminamos la comisión. Sin embargo, cada vez que escucho o tengo conocimiento de otras desapariciones misteriosas y masivas, no puedo evitar creer que hay más de estas criaturas y que hombres ambiciosos obtienen favores, poder y dinero gracias a las ofrendas que les hacen. La primera vez que yo escuché de Narita vino de las historias de una de mis mejores amigas, Laura, quien por esas épocas trabajaba en la aerolínea más importante de México. Laura y Rodrigo, su esposo y gran amigo mío, son amantes de lo paranormal y el terror. Por tanto, cuando nos vemos siempre invertimos horas en relatarnos historias. Por su trabajo, Laura tenía mucho contacto con miembros de la tripulación y del staff que viajaban por todo el mundo, todos ellos contando anécdotas de diferentes lugares. Es gracias a las historias de sus amigos y conocidos que despertó en mí la curiosidad de investigar sobre todo lo que cientos de personas dicen experimentar cuando han visitado los hoteles de Narita. La ciudad de Narita se encuentra en la prefectura de Chiba, en Japón, y ahí fue construido el Aeropuerto Internacional de Narita para atender los vuelos de y hacia Tokio, pues se encuentra a tan solo 60 kilómetros de distancia. Por esta razón, es muy poco común que los turistas hagan uso de los hoteles que se encuentran en las zonas cercanas a este aeropuerto. La mayoría se traslada a Tokio apenas llegan. Casi todos los relatos que hay de avistamientos de fantasmas en Narita vienen de personal del aeropuerto o de empleados de las diversas aerolíneas que necesitan hospedarse aquí para seguir sus itinerarios y protocolos. El más famoso de los casos y documentado sucedió en el Marriott International Hotel a finales de los años 90. En noviembre de 1999, el staff del hotel, después de meses de solicitar la salida de un grupo de huéspedes de la habitación 1272, al fin recibió ayuda de la policía para desalojarlos. El staff del hotel había intentado por todos los medios posibles que los huéspedes dejaran la habitación, y créanme que un japonés tratando de ser servicial debe intentar literalmente todo. Esto se debía a comportamientos erráticos de los huéspedes, quienes no permitían el aseo de la habitación, permanecían encerrados por semanas y había quejas de ruidos a altas horas de la noche, así como olores muy desagradables. Para cuando la policía finalmente intervino e ingresó a la habitación, se encontraron con miembros del culto Lifespace, y solo eso sería suficiente para asustarnos. Basta que hagan una búsqueda rápida en internet, si se atreven. Pero lo más tétrico es que estos cultistas estaban atendiendo un cuerpo momificado en la bañera.
el cuerpo de otro miembro, identificado como Shinichi Kobayashi. Perturbador como pudo ser esto, los policías reportaron que los miembros les decían repetidamente: "No lo muevan, aún está vivo". Desde entonces, una gran cantidad de huéspedes reportan eventos extraños en el 12º piso, particularmente en las habitaciones cercanas a la 1272, la cual por cierto parece nunca estar disponible, deliberadamente. Desde ruidos extraños, golpeteos en los muros, luces que parpadean y puertas que se abren y cierran solas sin explicación. Menos mediático, pero al parecer mucho más afectado por eventos paranormales, es otro hotel cercano al aeropuerto de Narita, el International Garden Hotel. Este hotel es más frecuentado por las tripulaciones de vuelo de las aerolíneas y otros miembros del staff, y justamente es de aquí de donde vienen las anécdotas que Laura relata. Docenas de personas reportan encontrarse a diferentes horas y en diferentes pisos con un niño pequeño, de aspecto japonés y de unos 7 u 8 años. El niño se encuentra a mitad del pasillo, solo. Para algunos de los huéspedes todo se queda en que el niño camina en dirección opuesta hacia ellos, en silencio, y simplemente desaparece. Parece haber un patrón sistemático en que las personas que tienen contacto con este niño antes de la medianoche simplemente lo observan, pero no tienen mayor interacción. Por el contrario, hay huéspedes que reportan ver al niño justo afuera de sus habitaciones, ya sea al entrar o salir, y que el niño camina con ellos por un par de metros y posteriormente los invita a jugar. Ahora aquí hay varios elementos extraños. Los que escuchan esta invitación lo hacen en su lengua nativa, es decir, comprenden a la perfección lo que el niño les dice. Los que han rechazado la oferta dicen escuchar un grito horrible, como un berrinche por parte del niño que corre delante de ellos y se desvanece. Los que han aceptado la oferta dicen haber visto cómo el niño simplemente desaparece y escuchan pequeñas risas. Sin embargo, hay quienes reportan algo mucho más espeluznante que el niño. Japón, por moderno que sea, aún mantiene cierto aire de su boom de los 80, y uno de estos elementos son los espejos en las esquinas de los pasillos que cruzan, de modo que se pueda mirar si alguien viene por el pasillo opuesto al propio. Este es el caso, o al menos lo fue por mucho tiempo, del International Garden Hotel. Hay huéspedes que reportan, al transitar por el hotel, una oscuridad anormal en las esquinas de pasillos que se cruzan, justo en las ubicaciones de los espejos. Oscuridad que no siempre es perceptible, es decir, que a veces está presente y a veces no, independiente a condiciones similares de luz. Lo peor no es eso, sino que al mirar por el espejo que sirve como referencia, pueden ver la figura de una mujer que se encuentra de pie en el pasillo opuesto, mirándolos a través del espejo. Los valientes que han tenido la osadía de ir a la mujer dicen que simplemente no está, pero que deja una vibra pesada y sobre todo se siente un frío congelante. Seguramente se seguirán acumulando historias en estos lugares y quién sabe, si un día tienen la fortuna de visitar el maravilloso país que es Japón, tengan oportunidad de llegar a Narita y, si son valientes, querrán confirmar alguna de las historias que aquí les he compartido. La familia es uno de esos elementos que definen y dan sentido a nuestra vida, a veces para bien, a veces para mal. Afortunadamente he gozado del privilegio de tener una familia unida, que gusta de convivir, reunirse y pasar tiempo juntos. Esto se mantiene en la actualidad, aunque admito que ha disminuido con los años. Este relato justo se remonta a mi niñez, cuando nuestras convivencias eran mucho más frecuentes y cuando yo tenía una sensibilidad que hoy tristemente ya no tengo, o al menos no a ese mismo nivel. Tenía 6 años y recién había ingresado a la primaria.
En esas épocas, el lugar predilecto para reunirnos en familia era la casa de mi abuela materna. Casi religiosamente nos veíamos cada fin de semana para comer y pasar ahí la tarde y un poco de la noche. Para mí, ir a casa de mi abuela era la oportunidad no solo de verla a ella, sino de ver a mi tía Erendira, su hermana, quien siempre fue muy amable conmigo. Era como si tuviera dos abuelitas. De hecho, eran muy parecidas, con diferencias sutiles, salvo por el hecho de que mi abuela era más delgada y alta que Erendira, y siempre usaba un anillo de oro, su anillo de bodas, en señal de fidelidad a mi abuelo. La rutina casi siempre era la misma. Mi mamá decía, el sábado toca ir a casa de mi mamá, y ya todos se organizaban. Llegábamos a casa de mi abuelita, mi mamá, mi papá y yo, y casi siempre éramos los primeros en hacerlo. Luego llegaban mis tías y mis tíos, así como mis primos. Los adultos se reunían entre ellos, y los niños jugábamos a diferentes cosas, escondidas, con juguetes, a perseguirnos, no lo sé. Mi tía Erendira era linda, pero usualmente se estresaba con tanta corredera y nos pedía con frecuencia que nos estuviéramos quietos. Mi abuelita, por el contrario, era mucho más dulce y consecuente, particularmente conmigo. Era como mi cómplice. Me ayudaba a encontrar a mis primos escondidos y me decía dónde encontrar los dulces especiales de la tía Erendira, quien siempre tenía deliciosos chocolates, particularmente unos de tortuga, de esos que son almendras unidas con chocolate de esa forma. Después de un rato de convivencia, llegaba la hora de comer y todos nos íbamos al gran comedor. Los adultos se sentaban en la mesa grande y a los niños nos habilitaban un par de mesas pequeñas. Mi abuelita siempre se sentaba a la cabecera, por ser la mayor de las hermanas, decía ella, y en general era tímida y reservada, en la plática de la comida y en la sobremesa. Usualmente solo escuchaba la plática de todos y me sonreía cuando yo volteaba a mirarla. Le molestaba mucho que la gente no terminara su plato, algo que todos en Latinoamérica podemos entender de nuestras madres y abuelas, y se ponía de muy mal humor si la comida llegaba a enfriarse. Muchas veces, cuando los demás adultos ya habían terminado de comer, ella y la tía Erendira se quedaban en la mesa sentadas, mientras los demás recogían y lavaban los platos. Después de la comida mi abuelita se subía a su recámara y ya no volvía a salir. Si acaso yo quería verla, tenía que subir para estar con ella, lo que yo hacía con mucha frecuencia. En un día cualquiera, estaba yo haciendo una de mis tareas, la clásica donde te dejan dibujar a tu familia en diferentes entornos. Yo decidí dibujar una de estas reuniones familiares e incluí en mi dibujo a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a la tía Erendira y a mi abuelita en la cabecera del comedor. Cuando mi mamá revisó el dibujo me dijo, ¿quién es esta persona que dibujaste en la cabecera? Yo le respondí que era mi abuelita. Mi mamá, un tanto incrédula, me dijo, entonces dibujaste a tu abuelita porque sabes que le servimos su plato como si estuviera ahí, ¿verdad, hija? Yo no entendía lo que decía mi mamá, y ella, al darse cuenta, me explicó nuevamente que a mi abuelita le gustaban mucho esas reuniones familiares, y que para honrar su memoria siempre le guardaban su lugar y le servían un plato, como si estuviese ahí. Yo le dije, no mami, mi abuelita siempre está ahí, de hecho yo hablo y juego con ella. Mi mamá cambió su expresión, y en lugar de reaccionar mal, me pidió que le explicara cómo es que yo hablaba con ella y demás detalles. Después de escucharme, tomó el teléfono y le llamó a la tía Erendira y me pidió que le contara lo mismo y sobre todo que le diera la descripción exacta de mi abuelita. Y eso hice, y recuerdo que resalté mucho el uso del anillo y de que era más alta que mi tía. Mi mamá colgó el teléfono y me dijo, hija, lo que me dices es broma, ¿verdad? Yo ya estaba asustada para ese punto. No sabía si estaba haciendo algo malo, pero le confirmé que no, y hasta le dije cosas que yo había conversado con mi abuelita, como que la muñeca favorita de mi mamá cuando era niña se llamaba Victoria, dato que nunca me había confirmado mi mamá antes. Respirando profundo, mi mamá comenzó a contarme una historia. Mi abuelita había muerto unos meses antes de que yo naciera. Murió en esa misma casa con la tía Erendira, quien la heredó y siguió viviendo ahí.
Nunca me contó de ella, así que tampoco me contó sobre mi abuelo. Y creo que yo fui de esas niñas raras que jamás hizo la pregunta sobre sus abuelos. Pues hasta donde tengo memoria, yo siempre vi a mi abuelita cuando íbamos a su casa, por lo que la conversación nunca se presentó para que yo tuviera esos detalles. Para ella también era innecesario, pues siempre había un asiento vacío en el comedor, el asiento de mi abuelita, y asumió que yo había inferido que mi abuelita simplemente ya no estaba. Lamentablemente, después de que mi mamá me reveló que mi abuelita había muerto hacía años, ya no pude volver a verla. Con algunos años más, ya adolescente, al visitar la casa, yo llegaba a pensar: abuelita, ¿estás ahí? Por favor, déjame verte. Te extraño. Pero nunca dio resultado. Para mí fue una fortuna que, a pesar de ya no estar en este mundo, pudiera conocer y convivir un poco con mi abuelita. Aunque fue bajo condiciones extrañas, recuerdo con muchísimo cariño la sonrisa con la que ella me miraba. La verdad es que ha sido un placer que nos hayan acompañado no solo en este episodio, sino en los más de 100 relatos que ya hemos preparado para ustedes. Como siempre, ¿qué les pedimos, Ivonne? Exacto, que den like, que compartan nuestro contenido y se suscriban si es que no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Ecos de terror.